introducción del curso. Entonces vamos a hacer esta introducción. Entonces este es el curso de mecánica estadística avanzada. Bueno, acá todavía en esta parte del abstract de este documento voy a escribir más o menos la misión y la visión que tiene el curso y el objetivo. Pero por el momento lo más importante es que hablemos del contenido programático, la bibliografía y la evaluación. Entonces el contenido programático, de las dos primeras secciones del contenido programático son un repaso de la mecánica estadística de pregrado. Entonces vamos a comenzar con mecánica estadística clásica. No vamos a hablar ni de termodinámica ni nada por el estilo, sino de una con mecánica estadística. Entonces vamos a hablar de sistemas de partículas y la ecuación de Liouville. Obviamente es una forma de hallar la dinámica de un sistema de partículas en la mecánica clásica, cómo evolucionan los observables en mecánica clásica en el tiempo. Después vamos a hablar de la distribución de velocidades de Maxwell-Boltzmann. Vamos a hablar sobre fundamentos de conteo, cómo contamos cosas, ¿cierto? Y la densidad de estados. La densidad de estados es el número de cosas por unidad de volumen y por unidad de energía. Eso es muy importante en mecánica estadística. Vamos a hablar de la distribución más probable que de alguna otra forma uno podría decir que la distribución más probable es una o minimización de la energía, una maximización de un funcional, ¿cierto? Perdón, la minimización de la entropía, ¿cierto? Maximización de la entropía, disculpe. Listo, entonces distribuciones canónicas, vamos a hablar de algunas distribuciones canónicas, que es una distribución canónica. Después la función de partición, aplicaciones de la función de partición canónica, por ejemplo, ¿cierto? Aplicaciones de la función de partición gran canónica. Yo diría que este es el punto más importante porque es donde nosotros podemos estudiar cómo es que interactúa un sistema físico con un ambiente, en la función de distribución gran canónica, que es para sistemas abiertos, cuando hay intercambio de calor, intercambio de partículas. O sea que acá lo que nosotros tenemos es un sistema que está realizando tanto trabajo termodinámico como trabajo químico y trabajo mecánico también. Tenemos las ecuaciones de estado del gas ideal, eso simplemente es una pequeña aplicación. Las ecuaciones de estado del gas no ideal, que es la ecuación de Van der Waals, y la mezcla de gases ideales. Es un problema interesante. Bueno, ¿alguna pregunta de esa primera parte? No, señor. Y el resto, chicos. No, Acá me el micrófono, ¿ok? Por mi parte no, profe. ¿Ahí me escucha? Sí, sí. Lo que pasa es que estoy desde la tableta y sí, no se escucha bien si no pongo los audífonos, pero mis audífonos no les funciona el micrófono. Ah, ya, ya. Ah, ok, entiendo. Bueno, mecánica estadística cuántica. Vamos a ver obviamente en qué se diferencian estas dos mecánicas estadísticas. Ahorita vamos a dar una definición de la mecánica estadística, ¿cierto? ¿Qué es mecánica estadística? Bueno, entonces acá tenemos dinámica de sistemas de partículas y la ecuación de Liouville. Entonces, acá me quedó esto repetido y esto también me quedó repetido. Porque yo creo que le di copy-paste y entonces ahí en el copy-paste me quedó repetido. Es desgraciado, vamos a quitar esto de acá. Bueno. Listo, ahorita voy a compilar acá. Bueno, entonces, aquí comienza desde la C. ¿Qué es, o más bien, cuál es el origen? ¿Cuál es el origen de la mecánica estadística cuántica? El origen de la mecánica estadística cuántica básicamente es la indistinguibilidad de las partículas y la simetría de intercambio. Eso tiene dos partículas acá y mide algo sobre ese sistema con estas dos partículas y las cambia, la medida no cambia. Cuando usted
intercambia las partículas. A grandes rasgos, eso es realmente lo que define el problema de la mecánica estadística cuántica. Este capítulo es duro, ¿sí o no? Esto no es fácil, esto es duro. Pues, ¿para qué los voy a engañar? Esto no es sencillo, ¿sí o no? Y entonces acá después vamos a definir qué es la mecánica estadística cuántica. O sea, la estadística cuántica básicamente es una estadística que corresponde a diferentes simetrías de intercambio, ¿cierto? Y hay otras cosas, hay otras muchas cosas, o muchas no, o sea, puede haber también, por ejemplo, estadística fraccionaria. Pero nosotros en un curso de maestría, en un curso de mecánica estadística, digamos, de pregrado o posgrado, entonces nosotros nos concentramos en estos dos casos, la simetría y la antisimetría del intercambio. ¿Qué son estadísticas enteras? ¿Cierto? No estadísticas fraccionarias. Bueno, muy bien. Cuando nosotros hayamos obviamente definido el concepto de estadística cuántica antes de la formalidad, yo creo que es importante motivar, digamos, que la aparición o la emergencia de la mecánica estadística cuántica con ejemplos. El ejemplo más clásico es la radiación de cuerpo negro. Eso sí, pues, eh, no creo que eso tenga ninguna objeción. Todos debemos de conocer eso y yo sé que Osman y yo también lo conocen, pues yo lo enseñé el semestre pasado, en un repaso de mecánica estadística. Entonces, la radiación de cuerpo negro es el caso más clásico, no clásico en el sentido de la mecánica clásica, no, es el caso más convencional del uso de la mecánica estadística, ¿cierto? Y de la radiación de cuerpo negro, entonces nosotros vamos a ver cómo surge una de las funciones de distribución de forma natural, sin que nosotros la hayamos obtenido matemáticamente, que es la función de distribución de Bose-Einstein, ¿cierto? Ya vamos a ir hablando qué es cada cosa. Otra forma en la que nosotros podemos examinar la mecánica estadística cuántica es cuando pensamos en la capacidad calorífica de una molécula, ¿cierto? La capacidad calorífica de una molécula, ¿qué es la capacidad calorífica o el calor específico? Simplemente son las formas en las que usted puede agregar o extraer energía para aumentar o disminuir la temperatura de un sistema, ¿cierto? Eso es la capacidad calorífica o el calor específico. En ese orden de ideas, ¿de qué formas puede uno calentar o enfriar una molécula? Pues básicamente hay 4 formas en las que usted puede hacer eso. Usted puede hacer la molécula rotar, la puede mover translacionalmente, la puede poner a vibrar o por la interacción de los electrones que hay en la molécula. Son las 4 formas en las que usted puede calentar o enfriar una molécula. Por lo tanto, la capacidad calorífica realmente viene a ser o viene a tener 4 contribuciones. La contribución rotacional, translacional, vibracional y electrónica, ¿cierto? También tenemos la capacidad calorífica de un sólido, ¿cierto? Y obviamente podemos hablar de su contribución vibracional. Tiene 2 contribuciones importantes el sólido. La vibracional y la electrónica, la rotacional no, porque un sólido no rota una molécula. Y la translacional es muy pequeña, ¿cierto? Ahora, ¿por qué estos ejemplos son tan convencionales en el sentido de que nos abren las puertas para estudiar la mecánica estadística? Todos estos ejemplos que tengo acá, menos el último, son con la distribución de Bose-Einstein. El último es con la distribución de Fermi-Dirac. ¿Por qué son tan convencionales? Bueno, por lo siguiente, porque resulta que eh, antes de que, antes de que se lograra enfriar un cuerpo a muy baja temperatura, la mecánica estadística clásica, es decir, la distribución de velocidades de Maxwell-Boltzmann, ¿cierto? Perfectamente podía describir los fenómenos de calentamiento en un sólido, una molécula, y lo que se conocía de la radiación de cuerpo negro, que era la ley de Stefan Boltzmann, ¿cierto? La conductividad térmica de la ley de Stefan Boltzmann o la ley de Rayleigh-Jeans, etcétera, etcétera, que eso lo vamos a ver muy bien acá, ¿cierto?
Pero ¿qué pasa después de que se descubren algunos métodos de enfriamiento de forma tal que se pueden hacer medidas a bajas temperaturas? Pasan dos cosas. Bueno, primero que todo, a bajas temperaturas, la mecánica estadística clásica ya no podía predecir el comportamiento del calor específico de este tipo de sistema. Esa es una cosa. La segunda cosa era que Walter Nernst, un químico que trabajó mucho en termodinámica y al que se le atribuye mucho trabajo de entropía. Acá tenemos que honrar a Boltzmann, ¿cierto? Entonces, obviamente, Boltzmann es una persona importante dentro de todo esto. Y sobre todo porque Boltzmann se suicidó porque el mundo de la ciencia, los científicos no le habían reconocido su contribución, ¿cierto? Eso es un poco triste, pues. Entonces a mí siempre me gusta como reconocer que este trabajo comenzó con Boltzmann, ¿cierto? Entonces, y el pensamiento sobre la entropía, sobre el número de configuraciones que tiene un sistema, etcétera, y mil etcétera. Eh, Ahora, ¿qué sucedió con Walter Nernst? Bueno, con Walter Nernst sucedió que Walter Nernst interpreta la tercera ley de la termodinámica y entonces él dice que necesariamente, eso se los voy a enseñar, pues yo aspiro que ustedes obviamente la termodinámica la tengan, digamos que más o menos bien estudiada. Sobre todo las implicaciones de las leyes de la termodinámica, ¿cierto? Entonces Walter Nernst dice que obviamente si cuando la temperatura tiende a cero, la diferencia de entropía debe tender a cero por la tercera ley, y como la entropía no es un observable, entonces nosotros podemos escoger la entropía arbitrariamente y podemos decir que la entropía a temperatura 0 Kelvin es simplemente cero, ¿cierto? Y eso hace que su diferencia sea cero. Si eso es cierto, a partir de las relaciones de Maxwell para la termodinámica, nosotros podemos determinar que a temperatura cero el calor específico también tiene que ser cero. Y entonces había una discrepancia de la teoría clásica de la mecánica estadística con, uno, la observación experimental, y dos, con la tercera ley de la termodinámica, que es una absoluta, ¿sí o no? A esta escala, la escala macroscópica, la termodinámica es absoluta. No hay absolutamente nada que podamos hacer. Por lo menos no hay evidencia, ¿cierto? Entonces, de acá surge la idea de que debía haber dentro del conjunto teórico que permitía estudiar el calor específico y la radiación de cuerpo negro, debía haber alguna inconsistencia, ¿cierto? O sea, hay que cambiar algo, hay que modificar algo. Y de acá es realmente de donde surge en primera medida el pensamiento cuántico, ¿cierto? Entonces, de acá es de donde surge el pensamiento cuántico. El pensamiento cuántico surge de la discrepancia que había entre la mecánica estadística clásica y la observación. Porque observen una cosa, el modelo atómico de Bohr llega relativamente tarde con respecto a esto. O sea, nosotros estamos hablando de finales del siglo XIX acá, comienzos del siglo XX, y el átomo de Bohr viene en 1903, ¿cierto? Entonces, esto viene con una relativa latencia, pues. Entonces, después de que nosotros logremos entender esto, digamos, con una determinada profundidad, entonces vamos ahora sí a obtener formalmente las funciones de Fermi, Dirac y de Bose-Einstein. Esa formalidad está relacionada con la indistinguibilidad de las partículas y la simetría de intercambio. Yo voy a agregar a la bibliografía acá para que ustedes tengan, digamos, una guía para esto. A la bibliografía le voy a agregar por acá, para que estudien lo de simetría de intercambio, esto. Les voy a agregar Modern Quantum Mechanics, Third Edition, de JJ Sakurai y Jim Napolitano. Listo. Capítulo 7. Partículas idénticas. Y les voy a agregar el libro
de Advanced Quantum Mechanics de Franz Babel. Eso es el capítulo 1 y el 2. Bueno, muy bien. Después, ¿qué sigue? Cuando ya obtengamos las funciones de distribución de Bose-Einstein y de Fermi-Dirac, seguimos con la función zeta de Riemann y expansión de Sommerfeld. Es una aplicación de la función de Fermi-Dirac. Condensado de Bose-Einstein. Esto no necesita presentación, ¿sí o no? Es una aplicación de la estadística de Bose-Einstein. El helio líquido también, bueno, eso depende, pero en general. Y después vamos a estudiar, por ejemplo, la función de Brillouin, magnetización y la ley de Curie-Weiss, pero desde la perspectiva de la mecánica estadística, no desde la perspectiva de la física del estado sólido. Y después la función de Langevin y polarización. Langevin fue una persona que trabajó con Pierre Curie, ¿cierto? Y entonces, obviamente, como Pierre Curie fue la persona que estudió las implicaciones de la temperatura en el magnetismo, entonces Paul Langevin continuó ese trabajo, ¿cierto? Y lo llevó también a la polarización y no sé qué más. Y de ahí es que viene la ecuación de Langevin, que eso obviamente queda para la discusión. Ahora, hasta acá, esto es aproximadamente el 40% de este curso. Yo diría, y acá, entonces, como les digo, esto es para Osman y para Yesid. Entonces, hasta acá, muy probablemente los evalúe 2 veces. Entonces, hasta acá sean probablemente 2 parciales. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con las siguientes partes. Estas partes son las que diría yo que constituyen en la Universidad de Pamplona, porque esta parte en otras universidades no es de pregrado. Es que queda muy difícil decir eso, porque yo creo que de todas formas puede ser que eso esté en el contenido programático, pero si uno no ve 2 cursos de mecánica estadística, no creo que alcance a llegar hasta acá. Ecuación semiclásica de Boltzmann. ¿Qué significa la palabra semiclásica? Significa que hay algo clásico y hay algo cuántico en esa ecuación, una combinación de cosas. Quisiera saber si tienen alguna pregunta sobre el contenido programático, la unidad 2. Esta unidad 2, mecánica estadística cuántica. ¿O está bien así? No, ninguna, profe. Segundo. Muy bien. Esta parte, chicos, yo esta parte la he estudiado mucho. Lo que es la ecuación semiclásica de Boltzmann, ¿cierto? Muchísimo. Entonces yo creía de alguna forma que esto era como interesante que nosotros lo incluyéramos dentro del contenido programático, pero puede ser esto, pueden ser muchas cosas acá. De acá para abajo, básicamente, puede que me falten acá unas 2 o 3 cosas de un curso de mecánica estadística. Por ejemplo, métodos de solución en series, por ejemplo, el grupo de renormalización, ¿cierto? Entonces, pero yo creo que esto es lo que nosotros tenemos acá. Para el 60% del curso de mecánica estadística, esto es lo convencional de un curso de mecánica estadística en la maestría. ¿Sí o no? Vamos a mirar, entonces les voy a explicar yo por qué les sugiero, esto lo debe decir Yesid y Osman, listo, entonces eso es importante.
Ellos deben de decidir cuál es la prioridad que ellos tienen en estos temas. Las personas invitadas, como les digo, están muy, muy cordialmente invitadas, pero esta parte la deben decidir ellos. Bueno, la ecuación semiclásica de Boltzmann sirve para cualquier cantidad de vainas, ¿sí o no? Entonces sería inclusive complicado explicarles para cuántas vainas sirve eso. Eso sirve para un poco de cosas en esta vida. Eh, mm, a ver, venga, miremos unos libros acá, un segundo, que nos pueden servir para el curso. Tenemos estos libros alemanes y estos libros que tienen la formulación de las funciones de partición para eh, formulación de funciones de partición en integrales de camino. Bueno, ahora, la ecuación semiclásica de Boltzmann. Como les digo, hay una cosa ahí que es clásica y una cosa que es cuántica. Hay una combinación de cosas ahí, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que yo propongo? Yo propongo la obtención de la ecuación de Boltzmann a partir de primeros principios, o sea, desde cero, desde cómo comienza uno para llegar hasta allá. Debe comenzar desde dinámica de un sistema de partículas y la ecuación de Liouville, ¿cierto? Entonces, paradójicamente, yo les puedo decir, o sea, esto no es fácil, o sea, esto es duro, pero es más duro la unidad 2. La unidad 2 es más difícil. Obviamente esto se construye mucho sobre la unidad 2 porque tiene algo de segunda cuantización. Es una cosa que nosotros tenemos que ver. Yo no lo puse ahí, no sé por qué está como despistado. Entonces, pero lo podemos poner. Por ejemplo, por acá. Después de partículas indistinguibles y simetría de intercambio, vamos a colocar, por ejemplo, operadores de campo y segunda cuantización. ¿Sí o no? Eh, mm, a ver. Y acá vamos a colocar un ejemplo, ¿cierto? Ejemplo. Interacción electrón-fonón. Esta es la interacción más vieja y más importante de toda la materia condensada. Eso pues sin exagerar un pelo, ¿sí o no? Listo. Entonces nosotros a partir de la ecuación de Liouville obtenemos la ecuación de Boltzmann. Después vamos a simplificar un poco la ecuación de Boltzmann, porque es esta ecuación de Boltzmann para colisiones, entonces nosotros, la ecuación de Boltzmann tiene que ver con las colisiones entre partículas. Y de ahí surge este concepto que se llama la integral de colisión, ¿sí o no? Pero para nosotros poder simplificar, digamos, efectivamente es toda una teoría, por ejemplo, de una sola partícula, es una teoría de muchas partículas, no complica mucho la vida. Utilizamos algo que se conoce en la literatura como la jerarquía BGGKY. Bogoliubov, no sé qué rayos es lo que significa eso, pero el primero es Bogoliubov, ¿sí o no? Pues busquemos a ver qué significa como para salirnos de la duda, yo no me acuerdo. Me acordaba como 3 meses y me olvidó. Eh, para las asesorías, chicos, las asesorías nunca cuando haya un partido de fútbol. Listo. Nunca. Y menos partidos de los Olímpicos o de River Plate. Cuando eliminan el River Plate, lo que necesiten. Pero mientras Ah, River Plate siga en la Copa Libertadores, complicado. Ah, no pasa nada con partidos colombianos, ¿cierto? Eso sí los desechamos. No, 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 ¿para qué? Por ahí un chino me estaba preguntando una cosa el día del partido de Dinamarca contra República Checa. Yo casi que le digo, ¿usted qué le hace pensar que el trabajo es más importante que un partido de Dinamarca y República Checa? Por Dios, jovencito. Ah, imagínese, la tenía mal escrita, es con 2 Bs, no con 2G, sino con 2 Bs. Por Dios.
Listo. Entonces, vamos a ver, jerarquía BBGKY. En física estadística, la jerarquía BBGKY, Bogoliubov, Born, Green, Kirkwood y Ivan, a veces que llaman la jerarquía de Bogoliubov, así es como siempre la he conocido, es que es un mundo de cosas. Dice acá, es un conjunto de ecuaciones que describen la dinámica de un sistema de un gran número de partículas interactuantes. ¿Qué es lo que hace esto? Es básicamente que eso reduce ese sistema de ecuaciones, lo reduce a una ecuación por una sola partícula con una integral de colisión que integra el efecto de las otras n-1 partículas que no están ahí, ¿cierto? Digamos que a grandes rasgos eso es lo que es eso. Bueno, muy bien. Continuemos. Acá entonces ya llegamos al concepto de la integral de colisión. Esa integral de colisión no es tan fácil trabajar con esa integral de colisión, o sea, hay que hacer cosas. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es la aproximación del tiempo de relajación. Nosotros suponemos que el sistema puede estar un poquito por fuera del equilibrio, pero que en un tiempo dado se vuelve a relajar al equilibrio. Entonces usted lo excita con temperatura, campo eléctrico, lo excita, pero él no diverge mucho de su condición de equilibrio y relaja el equilibrio otra vez rápidamente. Y ese tiempo se llama el tiempo de relajación, ¿cierto? Es muy parecido, por ejemplo, al tiempo de colisión entre partículas en un metal. Bueno, esos son tiempos de relajación también, ¿cierto? Y hay varios tipos de tiempos de relajación. Un ejemplo de la aproximación de relajación del tiempo de relajación es, por ejemplo, los fenómenos termoeléctricos. ¿Quién no quiere estudiar fenómenos termoeléctricos? Todos queremos estudiar fenómenos termoeléctricos, están de moda porque la eficiencia energética está de moda. ¿Cómo convertimos nosotros, por ejemplo, la energía perdida, el calor perdido, cómo hacemos para convertirlo en electricidad útil, ¿cierto? Esa es la tesis de Daniela. Entonces, ¿cómo cogemos la energía por ahí que hay perdida? Un computador, o sea, yo qué sé, el calor del sol en la ventana, ¿cierto? El televisor, el cargador del computador, del celular. ¿Cómo convertimos eso en electricidad? Eso no todo se puede convertir en electricidad. Una parte porque estamos restringidos por la segunda ley, pero alguna parte se puede convertir, ¿cierto? Estamos restringidos por la eficiencia de Carnot. Muy bien, entonces lo primero que nosotros podemos hacer es que podemos definir un tensor que llamamos tensor termoeléctrico. A partir de allí definimos la conductividad eléctrica de un gas no interactuante de electrones, que es la más sencilla, como para no complicarnos, como la conductividad de Drude, ¿cierto? Después, la conductividad térmica del gas no interactuante de electrones. Tiene conductividad eléctrica y térmica, las dos son importantes. Aquí me faltó discutir algo que me parece importante, que se llama la figura termoeléctrica de mérito. Vamos a colocar eso en el programa. Entonces coloquémosla por acá. Después de esto, coloquémosla por acá. Figura termoeléctrica, o más bien figura de mérito termoeléctrico. Eso es con qué eficiencia podemos convertir nosotros calor en electricidad, ¿sí o no? Y como les digo, ese es un problema importante. Usted en una entrevista de trabajo y le preguntan a usted qué sabía hacer. Yo sé convertir calor en electricidad, contratado. Así de sencillo. Si el man que está al frente de usted sabe, contratado. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, así no sepa nada más. Eso sí, no vaya a decir que es hincha del Cúcuta, ¿sí o no, Juan Camilo? Porque paila, mijo. Mejor dicho, ahí sí no vamos a ningún Pereira, ¿o yo? Si usted hincha del Cúcuta, esconda esa vaina. Así de sencillo. Eso es como a mí me preguntaban cuando yo estaba estudiando
y todavía no estaba como muy asentado lo de la muerte de Pablo Escobar. Entonces yo, por ejemplo, me preguntaban, bueno, ¿usted de dónde es? Yo decía, no, yo soy de Inglaterra. Y entonces me miraban la cara por rubio y por mono, y por ojiclarito yo pasaba por inglés. Entonces lo mismo hay que hacer con el Cúcuta Deportivo, ¿sí o no? Osman yo creo que ya superó esa etapa. Osman ya dice que es hincha del Cúcuta sin pena ni gloria, ¿sí o no, Osman? Dejémoslo en que soy hincha del Real. Ah, no, 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 así muy fácil. ¿Cierto? Después de que nosotros estudiamos las conductividades eléctricas y térmicas, tenemos coeficiente de Sieve, tenemos el efecto Peltier. ¿Qué es el efecto Peltier? Es usted convertir electricidad en calor al revés, ¿cierto? Todos esos efectos tienen una simetría por naturaleza. Si usted puede convertir calor en electricidad, puede convertir electricidad en calor, ¿cierto? Entonces, eh... uy, Juan Camilo, filas. Dios mío. Entonces el efecto Peltier es el efecto que nos dice con qué facilidad podemos convertir nosotros calor en electricidad, que nosotros todos sabemos que eso es posible. El que tenga un computador, un celular, sabe que eso es posible, ¿sí o no? Usted conecte su computadora al tomacorriente y ya inmediatamente calentó, ¿sí o no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que colocar disipadores de calor, ¿cierto? Entonces utilizan la convección, ¿cierto? O la conducción, y hay unos muy avanzados que utilizan la radiación, entonces para disipar calor, ¿cierto? Entonces, bueno, muy bien. La ley de Fourier. Yo creo que deberíamos colocar la ley de Fourier en un ítem aparte, porque la ley de Fourier es suficientemente importante como para nosotros simplemente colocarla como I, un I del efecto Peltier. No, la ley de Fourier es importante, ¿cierto? La ley de Fourier es la ley de la transferencia de calor que estudia cómo se transfiere calor por conducción, ¿cierto? Por conducción. Esa es la ley de Fourier. Recuerde que la convección no tiene la forma de la ley de Fourier, tiene una forma de difusión-reacción, ¿cierto? La convección y la radiación tienen una forma de ecuación de onda, ¿cierto? Laplaciano de la temperatura menos 1 sobre la velocidad al cuadrado con la que se está propagando la temperatura por la segunda derivada de la temperatura con respecto al tiempo, obviamente es igual a una fuente de calor, ¿sí o no? Entonces, eh, y la ecuación de calor, que es una ecuación de difusión, entonces es lo que determina obviamente el, la conducción, la transferencia de calor por convección. Entonces, la ley de Fourier es una ley de conducción de calor, es muy importante, ¿cierto? Y nosotros lo que nosotros, por ejemplo, hacemos en el grupo de investigación o en el semillero de físico-química es que estudiamos todos estos fenómenos, pero en la nanoescala. ¿Cómo funciona eso cuando estamos a dimensiones bajas? ¿Sí o no? Ya habíamos incluido la figura termoeléctrica de mérito y por último, esto es algo importante, la ley de Wiedemann-Franz y el número de Lorentz. ¿Qué es lo que dice la ley de Wiedemann-Franz? La ley de Wiedemann-Franz dice que la relación entre la conductividad eléctrica y térmica de un gas no interactuante de electrones es una constante, ¿cierto? Y es igual a un número que se llama el número de Lorentz que nosotros vamos a calcular en clase. ¿Cómo sabemos nosotros en qué medida un gas es interactuante o no? O sea, un material, ¿cómo sabemos nosotros si se puede ver como un gas de electrones interactuante o no? Con la ley de Wiedemann-Franz. Si obviamente hay mucha divergencia con la ley de Wiedemann-Franz a través del número de Lorentz, ¿no? Entonces es un número importante. Por último, en esta sección, que es la que yo le propongo a Yesid y a Osman, está la integral de colisión. Acá no vamos a aproximar la integral de colisión, no la vamos a aproximar mediante la aproximación de tiempo-relajación, no. Nosotros lo que vamos a hacer es que la vamos a calcular de alguna forma y vamos a estudiar el origen microscópico de la resistencia eléctrica. Entonces, la resistencia eléctrica tiene un origen microscópico y ese origen microscópico obviamente tiene varias naturalezas.
Puede ser por la dispersión de los electrones con impurezas. ¿Qué es una impureza? Una impureza simplemente son átomos de algún tipo, ¿cierto? Que no son del mismo tipo de los átomos de la superficie o del material hospedador. Les coloco un ejemplo. Ustedes tienen una lámina de cobre y en la lámina de cobre hay pedacitos muy pequeños de esquirlas de hierro, por ejemplo. Entonces el hierro sería una impureza, ¿sí o no? Entonces la impureza puede ser magnética o puede ser no magnética. ¿Cuánto califica uno que algo es una impureza o no? Porque, por ejemplo, una aleación, usted podría decir, pero es una aleación. Entonces, digamos que si uno tiene el 40% de molibdeno y tiene el 60% de cobre, entonces el molibdenio es una impureza, no. Ahí ya no es, eso es una aleación, que es distinto, ¿sí o no? Por eso en magnetismo nosotros decimos que eso es el magnetismo, a ver cómo se dice en español, yo pienso. Venga, miremos el Yoshida cómo lo tiene. Yoshida lo tiene así. Dice magnetism of dilute alloys. O sea, Yoshida lo sigue llamando una aleación, ¿cierto? Pero lo llama una aleación diluida. Magnetismo de aleaciones diluidas, muy diluidas es baja concentración, ¿cierto? Es como cuando usted tiene el fresco Royal, que lo diluye mucho, entonces no vayan a tomar fresco Royal, por favor. Y entonces le echa más agua. ¿Saben hace cuánto que yo no me tomo una gaseosa, chicos? O que no me como un pan. Desde que se enfermó. Sí, pero eso no es lo que está preguntando. Está preguntando por cuántos meses. Eso está más o menos desde la pandemia. No hace tanto. Yo estaba muy degenerado, por eso es que me enfermé, ¿sí o no? Pero Más o menos tomándose como una, 5 meses, ya hoy, no, casi 6 meses. Fue bastante complicado, pero por lo menos nos salvamos de esa, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros estudiamos? ¿Qué tipo de origen tiene la resistencia eléctrica a nivel microscópico? La dispersión electrón impureza, pero no solo eso. La dispersión electrón-fonón también. Sí, sí, eso, Camilo, vámonos desde febrero. Febrero, marzo, abril, junio, julio. 5 meses. No sé si no 5, ya va a entrar al 6.º mes de resistencia en contra del azúcar. Pero es una belleza, chicos. Pierde uno peso, pero mejor dicho. Dispersión electrón-fonón. La dispersión electrón-fonón constituye, ojo acá, constituye la contribución más importante de la conductividad térmica. Si usted quiere bajarle la conductividad térmica a algo, es decir, que se caliente menos y sea más el calor que se convierte en electricidad, necesita trabajar con la interacción electrón-fonón. Eso en materia condensada, ese es uno de los puntos, digamos, desde el punto de vista científico álgidos de la materia condensada, ¿cierto? ¿Cómo tratamos nosotros con la interacción electrón-fonón? No la podemos mandar para Disneylandia, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer algo con eso. Yo tengo varias ideas que no he podido implementar, ¿sí o no? Una de esas ideas la está trabajando Juan Camilo. Espero que, por ejemplo, la interacción electrón-fonón de alguna forma sirva para configurar impurezas en superficies magnéticas de alguna forma. Y que parte, y entonces el calor se utilice, porque obviamente los superconductores colapsan cuando hay mucho calor, porque se sube la temperatura por encima de la temperatura crítica, más sin embargo, si ese calor generado por las vibraciones se utiliza para reorganizar el magnetismo, entonces eso no pasaría. Entonces, y hay otras ideas por ahí, pero entonces esto es importante. Otra contribución al origen microscópico de la resistencia es la interacción electrón-electrón. Y la última, que es la más interesante, diría yo, es la interacción o la dispersión electrón-spin, que es lo que da origen al efecto Cóndor. Esta es la ecuación semiclásica de Boltzmann. Esto
esto es un tema de un curso de maestría desde como de manual. No sé qué les pareció Jesse y Osman, o miramos primero los otros temas, a ver. Pues, profe, a mí la verdad me está llamando mucho la atención esa parte que usted ahorita está trabajando, de cómo convertir esa parte de calor en electricidad me está llamando mucho la atención. Entonces, no sé si se puede comenzar por ese lado. Sí, todo lo que yo les voy a enseñar acá, Osman, ya es, digamos que un conocimiento muy establecido, ¿sí me entiende? Pero, obviamente, podemos investigar a ver qué podríamos hacer extra como para redondear una pregunta, ¿sí me entiende? Entonces, Ok. este sería un punto importante. El otro punto para eso sería estudiar esta última parte, introducción a las funciones del tiempo por el equilibrio y el método de Carnot-Pine, pero esto es duro. Entonces, tendríamos que mirar a ver qué es lo que más conviene, pero yo creo que conviene, este 3 conviene. ¿Qué opinas, Jessy? La verdad que sí. Me llama más la atención este tema. Bueno, oiga, Jessy, usted tenía una sorpresa para mí. ¿Qué sorpresa tenía? Cuente a ver. Ajá, espérela todavía. No, Ay, costeño maluco, tenía que ser. No, no, la sorpresa está, lo que pasa es que todavía no está lista. pero es de que es una sorpresa académica, ¿o qué? Ajá, algo así. No, no me haga echarle pista porque no te lo voy a dar. No. Ahora este man me va a salir con una camisa del Cúcuta Deportivo o del Caracas Fútbol Club. No, no, Sape gato. no, Le creo una real de pronto. no. ¿Cuál Real de Pero, Kiocho? pero no es que el profesor es del Barça. No, No, de del Atlético, es Atlético. del Atlético, Ah, Atlético de esa Madrid, vaina. De los colchoneros. de los colchoneros, sí. Es que estoy estrenando colchón, entonces me pasé de equipo. ¿Es que a los hinchas oficiales le mandan colchones o qué? Más o menos, sí. Estaba más malo de colchón, no lo cambiaba desde antes de casarme. Y entonces mi esposa dijo, no jodas, cambiamos de colchón. Y yo, bueno, entonces estamos estrenando colchoncito. Como buen hincha del Atlético de Madrid, Osman le queda de tarea. ¿Por qué les dicen los colchoneros? Porque su principal patrocinador en ese tiempo fue un promotor, no, una fábrica de colchones cuando estaban surgiendo. Uy, con razón no ganaban nada. ¿Quién va a ganar patrocinando una fábrica de colchones? Y otra cosa importante, bueno, acá vienen algunas cosas. Esto en mecánica estadística, esto también es muy fundamental en un curso de maestría. Lo que pasa es que no le he puesto los temas, ¿cierto? Me podría ponerle los temas, pero la mecánica estadística de procesos irreversibles, básicamente, que surge de este paper de acá, ya les voy a mostrar. Este es un paper llama Statistical Mechanical Theory of Irreversible Processes. General Theory. Simple Applications to Magnetic and Conduction Problems. La idea que yo tengo en esa sección es que desarrollemos este paper. ¿Sí o no? Entonces, este es el formalismo de cubo, por ejemplo, respuesta lineal. Entonces, podríamos comenzar, por ejemplo, por ahí, formalismo de cubo. ¿Sí o no? Formalismo de cubo de respuesta lineal, por ejemplo. Después, función respuesta y teorema de fluctuación-disipación. ¿Cierto? Tercero, susceptibilidad dinámica para la magnetización. Un ejemplito que podemos hacer ahí que también está en el paper, ¿cierto? Entonces,
Ahora, el teorema de fluctuación-disipación está en este otro paper de Cubo de acá. ¿Cierto? Este es un paper, me temo, un pelín más largo. Fluctuation Dissipation Theory, ¿cierto? De Ryogo Kubo. Y que también el libro guía del curso también es el libro de Kubo, ¿cierto? Mecánica estadística de Ryogo Kubo. ¿Sí o no? Ese es el libro guía del curso, por lo menos para parte, porque para la segunda parte, o sea, el libro guía del curso puede ser cualquier cosa, ¿sí o no? Eso hay un poco de cosas ahí. Entonces, acá que hay, veas, introducción, relación de Einstein, la ecuación clásica de Langevin, teoría de respuesta lineal, correlaciones, teorema de la fluctuación, disipación, correlaciones de fuerza. Entonces, acá hay varias cosas que son muy interesantes en este paper, ¿cierto? Entonces vamos a compartir, por ejemplo, esos dos papers de una vez. A ver. Muy bien. A ver, compartamos acá estos dos papers y les voy a compartir también el paper de Matsubara. Es un paper importante. A ver, ¿qué más compartimos por acá? Quantum Statistical Mechanics. ¿Dónde está ese paper de Q? Ah, lo tengo, es en Deja Vu. Bueno, muy bien. Listo, entonces sigamos por acá. Entonces ya después completamos esta parte del contenido. Es más o menos esta parte del contenido, son más o menos esos dos papers. Eso es muy importante, esos dos papers son muy importantes. Entonces yo también creo que este debería ir ahí. Ahora, miremos el resto del contenido. A ver acá. Entonces, esto sería mecánica estadística de procesos irreversibles y fluctuaciones. Me late a mí que irreversibles con doble R en español. ¿Cierto, chicos? Muy bien. Ahora, transiciones de fase. Hay muchas formas de nosotros evaluar una transición de fase. Pero hay un método que se llama el método de Ginzburg-Landau, de Landau-Ginzburg, ¿cierto? Entonces, esto es algo importante dentro de un curso de mecánica estadística. Pero obviamente esto lo podríamos saltear. Otra cosa importante son las funciones de Green a temperatura finita e integrales en estados coherentes, ¿cierto? Y otra cosa es la parte por fuera del equilibrio, pero no con Kelvin, sino con Cabanova ahí. A un curso de mecánica estadística me gusta más esto. Tiene un sentido más, o sea, podemos, digamos que establecer mejor una correlación con el problema de equilibrio. Con Kelvin es más complicado, ¿cierto? Kelvin es no equilibrio del todo, pues. Esto es no equilibrio. Lo que pasa es que sigue teniendo una pequeña relación con el equilibrio desde la formulación matemática. Entonces, por eso, para un curso de mecánica estadística me parece mejor eso. Yo diría que estos últimos tres temas son para que ustedes piensen cuál de estos les gustaría más, ¿cierto? Porque yo creo que en el tema 3 nos llevamos un 20% del curso y en el tema 4 también nos quedaría un 20% para el 5, para el 6 y para el 7, ¿cierto? Entonces, yo creo que deberían de considerar esto para que lo vayamos discutiendo en la medida que vayamos avanzando el curso, ¿les parece?
Osman y Yesid, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, pues, Bueno, Yesid, usted que está como despistado, ¿qué opina del contenido programático? no, es que no estoy explicado que hay una reunión aquí de fondo. ¿Está qué? ¿Está qué? Que hay una reunión aquí de fondo, entonces después se escucha las voces por allá. Ah, ya. No, ¿Dónde no, el está? contenido está bien. Está con el Yo, alcalde, sí. no, estoy aquí en la oficina de la empresa. Sí, ya tienen oficina, Algo así. ¿sí? La sala de la casa. Sí, ¿Cómo, cómo, en la sala de una casa. cómo vamos Laura y yo ahí con un trabajo en la oficina suya? Hágale, que aquí hay espacio. Bueno, chicos, esperen un segundo, por favor. Vale. Voy a llamar a doña Mary y vamos a preguntarles. ¿Cómo? El de bioquímica. Sí. Llámalos, por favor, a ver qué dice. Bueno, bibliografía. El más importante es mecánica estadística de Ryogo Kubo. Después mecánica estadística de Kerson Juan. Yo acá les agregué ahorita una bibliografía del Sakurai que ustedes lo conocen y el Schwabel que también, ¿cierto? Fundamentos de mecánica estadística y física térmica de Frederick Reich. Mecánica estadística cuántica de Leo Kadanov. Este también lo conocen del curso de estado sólido conmigo. Es un curso moderno, una teoría cuántica de los sólidos. Y estos son los dos papers de Kubo que les acabo de mencionar. The Fluctuation Dissipation Theory, ¿cierto? Y Statistical Mechanical Theory of Irreversible Processes. General Theory and Simple Applications to Magnetic and Conduction Problems. ¿Sí o no, chicos? Muy bien. Viene la parte más jodida del curso. De la introducción al curso. ¿Cuál es, Osma? Esto, los conceptos previos de físico-estadística, ¿no? La unidad No, 1. no jodas. La evaluación. Ah, Bueno, chicos. Evaluación. ¿Cierto? Oiga, Osman, señor, dígale a Jorge que me dé menos cursos de electro, por favor. que le dé menos cursos de electro. Que me dé otra cosita. ¿Cómo que sería? Pues no sé. ¿Una físico-estadística? No, ni riesgos. La profesora de físico-estadística ya es de planta, no se puede. Ahí perdimos el año. Oigan, cierto, Blanca quedó de planta. Sí, Sí, la mejor gracias a noticia que Dios. podemos recibir este año. Por lo menos. Ay, le fue bien a Pedro. Ojo, ojo, que esto lo están grabando. Sí, ojo. Pero lo mejor del caso es que por lo menos, o sea, Blanca es una persona que tiene todo el mérito para ser profesora de planta, ¿sí me entiende? Entonces eso pues a uno le alegra mucho que haya quedado Blanca, porque es que parece a veces que eso como que hubiera como una mano como oscura detrás de los concursos, ¿sí me entienden? Sí, señor. Pero acá nosotros sabemos que Blanca es de los que tenemos nosotros, es de las profesoras, de los profesores, profesoras que más mérito tiene para el profesor de planta. Entonces eso para mí fue fantástico, ¿sí me entienden? Entonces, Concuerdo, profe. por ese lado es muy buenas noticias para el departamento y para la universidad. Y Blanca siempre ha hecho pues muy buen trabajo con todo. Es muy activa como científica, como docente en extensión. Entonces, eh, me parece pues, me pareció algo muy interesante. Muy bien. Examen parcial
1. Examen parcial 2. Examen parcial 3. Y un artículo de revisión. $25 cada uno. ¿Les parece? ¿Y el otro 25%, profe? Ah, ya. Bueno, muy bien. Recuerden que esto está grabando, o sea que tenemos que acordar algo. Osman, Señor, percepciones, objeciones. ¿Qué opina? no, pues me parece bien así, profe, pero entonces mi pregunta del parcial es, ¿usted nos coloca un ejercicio y nosotros lo desarrollamos o cómo sería la cuestión? ¿Uno? ¿Cómo que uno? Bueno, bueno, unos ¿Uno ejercicios. cuánto? Sí, los parciales tienen que ser con cámara y micrófono abierto. Listo. Ok, Y, y, son por ahí 2 o 3 ejercicios de mecánica estadística que un estudiante de maestría debe saber solucionar. Listo. ok, profe. Entonces tienen que estudiar duro. Por eso dejamos esto para las vacaciones. ¿Sí me entiende? Sí, señor. Para que ustedes puedan estudiar duro esta vaina. Yo les voy a dejar muchos ejercicios todas las semanas. Ya estoy preparando unos talleres. Eh, Obviamente son ejercicios, no son ejercicios de lo que yo hago en clase, ¿cierto? No puedo, o sea, no estamos en ese nivel. Esto es una maestría. Pero sí ejercicios, obviamente, que tengan el fundamento conceptual y filosófico que nosotros estamos viendo en clase. Eso sí. Importante la interpretación del ejercicio, la formulación del problema, la resolución, la argumentación de la solución, ¿cierto? Yesid, Diga, ¿cómo que diga? dígame, patroncito. No es que diga, oigan a este man. Yo nunca le contestaba así. Dígame. ¿De qué estamos hablando? De Cúcuta Deportivo. Lo dudo mucho. No, mentira, con los parciales. Tenemos talleres semanalmente. Oiga, ¿usted por qué que estoy perdido? No, porque no es como que no estuviera acá, pero bueno, eso es cosa No, suya. sí, estoy prestando atención. Estoy hablando de los talleres semanales y que hay que estudiar mucho. Vamos, así que se póngase las pilas. Y, mm, y lo de los parciales, o sea, ¿qué opina de esa distribución de parciales? ¿Tiene alguna propuesta? Ah, no, no, en eso sí estamos bien. No, los parciales bien, o sea, no he hecho nada por eso. Estoy de acuerdo. Ok, muy bien. Entonces, así quedamos los que son asistentes al curso, entonces ya lo que a ustedes les interesa es la bibliografía y el contenido. Los asistentes al curso ya saben cómo vamos a comenzar. Mañana comenzamos con mecánica estadística clásica, listo. Entonces ya con esto hemos presentado el contenido programático según está establecido en el reglamento interno de la Universidad de Pamplona
se presenta el contenido programático, ¿cierto? Para que los estudiantes conozcan qué van a ver. Se presenta la bibliografía y se presenta la metodología para la evaluación. ¿Qué es lo que falta? Faltan las fechas, ¿cierto? Son 32 clases. Entonces, este primer examen, por ejemplo, lo podríamos dejar para después de 10 clases. Este segundo, Tenemos hasta septiembre, ¿no? más o menos. No sé cómo Sí. estamos de fecha. Después de 25 clases. Después de que se acabe el curso, que son aproximadamente, son 32 clases de 2 horas. Obviamente la de hoy no cuenta, no podemos perder esta clase, ¿sí o no? Entonces, y los parciales los tenemos que hacer por fuera de clase. O sea, tenemos que tener 32 clases de 2 horas. Eso es importante. Y entonces serían otras, más o menos, darles 35 clases. Entonces, esto después de 35 clases. Bueno, esto puede cambiar. Y esto es al finalizar el curso. Bueno, muy bien. Listo. Entonces ahora sí podemos parar la grabación.